Tras el ataque con cuchillo de Solingen en el oeste de Alemania hace justo una semana y que dejó 3 muertos, el gobierno toma medidas más duras contra los solicitantes de asilo rechazados. La coalición que encabeza Olaf Scholz endurece las leyes sobre armas y migración. Este viernes anunció la expulsión a criminales afganos a su país, una medida que no aplicaba desde agosto de 2021 y que afecta a delincuentes convictos que no tenían derecho a permanecer en este país y contra los que se habían dictado órdenes de expulsión. Esta era la escena en el aeropuerto de Leipzig justo antes del amanecer. La policía preparaba el primer vuelo de deportación de Alemania a Afganistán en 3 años. A bordo iban 28 delincuentes a quienes se les había negado el permiso de residencia en Alemania. Este tipo de vuelos habían sido prácticamente suspendidos desde que Alemania rompió relaciones diplomáticas con Afganistán. Yo les anuncié que devolveríamos a los delincuentes a Afganistán. Lo preparamos con mucha cautela y sin hacer alarde de ello, pues estos planes solo tienen éxito si nos esforzamos y lo hacemos de forma cuidadosa y muy discreta. Es lo que hicimos hoy. Por ello, quiero agradecer a todos los que ayudaron a llevarlo a cabo. Es una advertencia clara a quienes cometen los delitos. No pueden esperar que no los deportemos, porque buscaremos la forma de hacerlo. Este caso es un claro ejemplo. El gobierno alemán dijo que el trato no fue directamente con los talibanes, sino con la ayuda de lo que llamó aliados regionales estratégicos, pero admiten que también están en contacto directo con los talibanes. Nuestra posición como gobierno alemán es muy clara. Mientras las condiciones generales no estén dadas y los talibanes se comporten de tal forma, no haremos nada para normalizar las relaciones con ellos. Tenemos contactos a nivel técnico, en concreto a través de nuestra oficina diplomática en Doha. Un cambio drástico en la postura del gobierno alemán, sobre el que pesa la presión de aumentar las deportaciones de migrantes a quienes se les haya denegado el asilo, sobre todo de los que tengan un historial violento. Presiones que han ido en aumento tras el brutal apuñalamiento de 3 personas en Solingen la semana pasada. El principal sospechoso era un hombre sirio que debía ser deportado. Seguimos trabajando a toda velocidad para facilitar otra vez la deportación de individuos peligrosos y criminales hacia Afganistán o Siria. Y también seguiremos trabajando junto a los representantes de los Estados Federados y el mayor partido de la oposición en un encuentro la próxima semana para discutir las posibles medidas futuras. El vuelo del viernes a Kabul es el primero en 3 años y el gobierno alemán no quiere que sea el último. Berlín reanuda las deportaciones de delincuentes afganos. Nuestra compañera Úrsula Moreno nos trae el análisis desde el estudio parlamentario. Úrsula, ¿qué relación hay, si la hay, entre el atentado de Solingen hace ahora justo una semana y la repatriación de hoy? Ana, la verdad es que llama la atención que justo una semana después de la tragedia de Solingen, protagonizada por un sirio que estaba ilegalmente en este país, y un día después justamente de que el gobierno anuncie mano dura y acelerar esos procesos de repatriación, justamente se produzca esta deportación. Con todo, y dicho esto, un operativo de este calibre requiere meses de preparación. Los 28 convictos van acompañados, para que te hagas una idea, de un intérprete, de un médico, de personal de seguridad. Es decir, algo que no se prepara sencillamente en unas cuantas horas. Y esos convictos no son de un solo land, sino de 10 estados federados de este país, porque es competencia de los Länder precisamente decidir a quién repatrian. Es decir, como nos confesaba hoy el portavoz de Cancillería, llevaban meses trabajando en esto. Sí puede ser, y es muy probable, que Solingen le haya dado un último empujoncito. De hecho, Úrsula, llevaban más de 3 años sin realizar este tipo de expulsiones a Afganistán. ¿Me puedes decir por qué? Tiene que ver, como decías, con la llegada de los talibán al poder en 2021. Ya lo hemos escuchado en el reporte, el gobierno alemán no mantiene relaciones diplomáticas con el régimen talibán, solamente a nivel técnico, y además, y esto es muy importante, Alemania considera países inseguros tanto Siria como Afganistán, es decir, que en teoría no podría deportar a nadie a estos países. Todo ello basado en un reporte que el Ministerio de Asuntos Exteriores realiza anualmente, que no ha cambiado en los últimos días. Pero
dado esos incidentes en materia de seguridad que han ocurrido en Alemania durante los últimos meses, protagonizados precisamente por ciudadanos de estos dos países, el canciller prometió que buscaría otras vías para devolver a ciudadanos a estos países, a criminales, y lo ha conseguido muy probablemente a través de países como Uzbekistán y Kirguistán, según hemos podido saber, pero sigue siendo un tema muy sensible por la ley de asilo y porque las organizaciones humanitarias recuerdan que en estos dos países se produce la tortura y hay violaciones de derechos humanos. Ana. Úrsula, una última pregunta. Tenemos dos elecciones clave el domingo, Turingia y Sajonia. ¿Qué papel juegan estas elecciones del domingo? Bueno, desde luego esta deportación es un golpe de efecto y justamente a 2 días de esas elecciones en esos dos Länder que comentabas, pero bueno, el partido que realmente lleva escrito en su ADN la anti-inmigración, por decirlo de alguna manera, que quiere levantar fronteras y cerrarlas a ciudadanos de Siria y Afganistán durante los próximos 6 años, es Alternativa para Alemania, así que mucho sorprendería que no sea el partido que más beneficiado se vea de que este debate sobre política de asilo y de inmigración se haya visto tan agitado durante estos últimos días, Ana. Veremos lo que pasa en esas elecciones, como dices, con esa extrema derecha Alternativa para Alemania. Muchísimas gracias por todo esto, Úrsula. Un abrazo.